reflexionando en su palabra. Es un tiempo para meditar en la palabra de Dios siempre oportuna a nuestra vida. Les invito ahora a disponer el corazón para escucharla. En este día tan maravilloso que el Señor nos ha regalado, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor al libro de los Romanos capítulo 5 versículos 2 y 3, que dicen de la siguiente manera: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. El tema de esta mañana lo he titulado El propósito de las pruebas, aflicciones y sufrimientos. Primero dice que debemos gozarnos en nuestra esperanza, porque todos los creyentes en Cristo participaremos de ella. Y segundo dice que debemos gozarnos en las tribulaciones, porque todos los creyentes en algún momento de su vida tenemos que experimentarlas. No existe una sola persona que no haya pasado por algún sufrimiento. La esperanza de la participación de su gloria y de los padecimientos es inevitable. La esperanza de la gloria y la participación de las tribulaciones es parte de una misma experiencia. El camino para llegar a la gloria es un camino de muchas tribulaciones, y lo vemos en la experiencia vivida de los apóstoles y de hombres y mujeres que le han servido al Señor. Muchos queremos la gloria sin tener que pasar por los padecimientos, y eso es imposible. Solo los que nos sobreponemos a los padecimientos y aflicciones son los merecedores de la gloria. El primer punto que quiero desarrollar de este tema es el siguiente: las pruebas, aflicciones y sufrimientos nos proveen experiencia. La experiencia no se aprende en un curso por correspondencia o por internet, sino en el rigor del sufrimiento. Daniel tuvo su mayor experiencia con Dios cuando estuvo en el foso de los leones. Es allí, en medio de las pruebas y de las dificultades, donde nosotros adquirimos la experiencia. Una cualidad que el apóstol Pablo exigía para el ministro que era llamado fue que debía ser una persona sufrida. Una persona sufrida se puede identificar con el sufrimiento de sus semejantes. Una persona sufrida es sensible a las necesidades ajenas. Puede llorar con el que sufre y regocijarse con los triunfos ajenos. Una persona que ha sufrido las consecuencias de un divorcio puede ayudar con conocimiento de causa a alguien que está atravesando por esa misma experiencia. Él sabe cómo es el proceso. Número 2, las pruebas, aflicciones y sufrimientos nos enseñan que no soy yo solo el que los padezco. A veces somos tentados a pensar que nadie ha sufrido como yo estoy sufriendo ahora. Es que esto no me sucede sino a mí. Es lo que escuchamos decir a muchas personas. El profeta Elías, cuando estaba siendo perseguido por la reina Jezabel, pensaba que él era el único que estaba siendo perseguido, que estaba sufriendo el rigor de esa persecución tan brutal que lanzaron contra el pueblo de Dios y contra los profetas del Señor, hasta que Dios le dijo: tranquilo, Elías, tengo 7,000 más que están pasando por la misma experiencia y no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que, hermano, usted no está solo. Todos le acompañamos en las tribulaciones. Número 3, las pruebas, aflicciones y sufrimientos nos hacen más humildes. Cuando hay humildad, las personas se nos pueden acercar sin temor de ser rechazadas. Cuando veo personas altivas y arrogantes, le pido al Señor que les mande un poquito de prueba. Las pruebas son como el sol que endurece el cemento y derrite el chocolate. Depende de lo que usted realmente sea. ¿Es usted cemento o chocolate?
Hay personas que usan sus sufrimientos para sobreponerse a sus limitaciones. Esto es la verdadera resiliencia, sacar lo bueno de nosotros en medio de nuestros dolores y tristezas, transformar nuestros sufrimientos en oportunidades para desarrollar toda nuestra capacidad. Muchas veces ni siquiera nos imaginamos que tenemos tantos dones y capacidades y talentos hasta que llega el momento de la adversidad. Hay tantos talentos dormidos que necesitan una crisis para despertarse. Esta crisis que estamos atravesando ahora puede ser tu gran oportunidad para sacar fuerzas de su debilidad y despertar su potencial dormido. Escuché recientemente de una familia en un pueblo de la costa que perdieron todos sus trabajos y con un poco de dinero que les quedaba fabricaron una cabina para desinfectar las personas y los carros. Por orden del señor alcalde de aquel pueblo, toda persona que entra al pueblo debe pasar por esa cabina. Espero que el alcalde no reciba un porcentaje de lo que esta familia realiza. Un niño en África con un galón, palos y un pedal creó un lavamanos. Es como una máquina artesanal que le provee el jabón y el agua a las personas sin necesidad de tocarlos con la mano. Es mucha creatividad. Cuando vi esa máquina, pensé en toda la creatividad y el ingenio que ese niño tuvo para realizar tan maravillosa proeza. Número 4. Las pruebas, aflicciones y sufrimientos son permitidos por el Señor para provecho de su pueblo. Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice la palabra que a los que Dios ama, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces atravesamos por momentos tan difíciles y yo también he atravesado por ellos y le pregunto al Señor, Señor, enséñame a ver lo bueno que tú puedes sacar de esto tan malo que estoy atravesando. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice la palabra del Señor: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El Señor nos disciplina y permite que usted y yo atravesemos por momentos difíciles porque Él tiene un propósito con nosotros para que participemos de su santidad. En el Salmo capítulo 119, Salmo 119, el versículo 71, dice así la palabra del Señor: bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Muchas veces aprendemos a través del dolor. Con dificultad aprendemos aquellas lecciones que otras personas nos dan, al menos que usted y yo atravesemos por una dura experiencia. Lamentablemente, es el mejor método para aprender una lección cuando atravesamos por un momento difícil. Y aquí David nos está diciendo que fue a través de las aflicciones, que fue a través de su propia humillación que aprendió los estatutos del Señor, a practicar la ley del Señor. Las pruebas nos acercan más al Señor. Creo que ha sido la experiencia de muchos de nosotros que en medio de una necesidad o una crisis recurrimos al Señor. Muchas personas en medio de una crisis sin salida han buscado a Dios y Dios los sacó del pozo donde se encontraban. Si usted se encuentra en este día en una crisis sin salida, el Señor puede cambiar las circunstancias y sacarle airoso de ella. Algunas cosas que se nos presentaron como dificultad, con el transcurrir del tiempo, el Señor las transformó en una valiosísima oportunidad. Número 5. Las pruebas, aflicciones y sufrimientos, Dios las usa para enseñarnos paciencia. La paciencia muestra nuestra actitud a Dios y a los demás. Los impacientes necesitan más prueba.
Si usted es una persona impaciente, usted sin duda necesitará mayor prueba que otras personas. Paciencia significa saber esperar sin desesperarse. Paciencia significa aceptar la voluntad del Señor por más difícil que sea o que a usted le parezca, creyendo que es lo mejor para su propia vida. Un creyente con paciencia se siente pleno y satisfecho en el Señor. Y ya para terminar, quiero hacerle unas preguntas. ¿Se siente usted como chocolate o como cemento? Recuerde que las pruebas derriten el chocolate o endurecen el cemento, son como el sol. Muchas pruebas vienen como producto de nuestras malas decisiones. No culpe a nadie, que es lo que generalmente hacemos, culpamos a los demás por las cosas malas que nos ocurren. No te resientas con Dios y otras personas. Mírate a ti mismo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué me está pasando esto? El mismo fuego que endurece el barro ablanda el oro. Dios tiene un propósito con cada prueba que nos ocurre. Pregúntele al Señor: Señor, ¿cuál es tu propósito en esta prueba que estoy atravesando? Recuerde siempre que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Que el Señor los bendiga y tengan un resto de día en victoria. Amén.